Rusia está al borde de una recesión. Fueron las palabras del ministro de Economía ruso Maxim Reshetnikov hace unas semanas en la Conferencia Económica de San Petersburgo. La economía rusa se está viendo acechada por varios frentes que van desde las sanciones occidentales o la falta de mano de obra hasta la elevada inflación, por mencionar solo algunos. El espejismo del gasto militar que tanto ha empujado el PIB se va disipando y ahora llega la dura realidad. La economía rusa muestra preocupantes signos de fatiga. Hasta ahora ha estado bien alimentada por el gasto militar, pero las sanciones de Occidente están estrangulando al Kremlin. Detrás de los discursos triunfalistas de Vladimir Putin, las grietas se multiplican y los primeros síntomas de colapso económico ya han aparecido. Para mí hay 5 claros síntomas de fatiga en una economía, y por lo menos en el caso ruso se afincan mucho más. Tienes una elevada inflación que erosiona, por supuesto, el poder adquisitivo de las personas. Tienes un aumento de quiebras de empresas, o lo que se llaman quiebras empresariales, donde definitivamente si no hay producción, obviamente no va a haber ingresos para las personas que obviamente van a estar empleadas. Por ende, la mano de obra también empieza a escasear. Entonces tienes como un compendio de 3 indicadores bastante complicados que se juntan a un gasto público que está direccionado en una gran parte hacia la actividad militar. Pero si hay un indicador que nos marca claramente la fatiga de la economía rusa, este es el crecimiento de su PIB. A simple vista, la economía rusa ha desafiado todas las probabilidades con un crecimiento más que envidiable durante los últimos años, superando incluso el de la mayoría de países del G7. Durante el 2023 y el 2024, el crecimiento del PIB ruso ha sido de un 3,6 y un 4,1% respectivamente. Pero de repente, en el primer trimestre de este año, llegó la sorpresa y la economía rusa se contrajo un 3,1% anualizado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que detrás de estas magníficas cifras y de este abultado crecimiento de los últimos años, ha habido una inyección masiva de fondos en el sector defensa. Moscú lleva años expandiendo su economía a base de producir armas e incrementar el gasto militar, pero esa inversión no ayuda a producir más bienes en el futuro ni a mejorar la vida de los rusos. Al final un país tiene que decidir si producir cañones o mantequilla y realmente Rusia pues ha decidido producir cañones. El gasto militar tira de la economía y evidentemente pues durante estos 2 años ha producido una bonanza en las cifras macroeconómicas rusas, especialmente sus cifras de crecimiento, que ahora se empiezan a agotar, ¿no? Al final, el producir cañones y no producir mantequilla, pues tiene sus efectos, sobre todo en ese entorno de sanciones y sobre todo en ese entorno de abandono de las multinacionales, de la inversión extranjera, de salida del país. Y eso hace que la economía rusa pues hoy se enfrente a cuellos de botella importantes que tienen ese impacto en el crecimiento. La producción industrial, como digo, ha caído significativamente, dejando aparte la producción militar. Y eso es algo que está pasando ya factura a la economía rusa. Y tras más de 3 años de guerra, los recursos se agotan y al Kremlin se le están acabando los fondos. ¿Hasta cuándo podrá seguir financiando esta guerra? Es difícil precisar un hasta cuándo, ¿no? Pero lo que es cierto es que parece que el modelo está agotado. Rusia está dedicando por encima del 6,5% de su PIB al gasto militar, muy por encima de lo que lo hace incluso Estados Unidos o algunos países de Europa como Polonia. Y eso evidentemente pues se aguanta un tiempo, pero no en el largo, en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces probablemente Rusia, si quiere de alguna manera estabilizar su economía, tiene que ir recortando el gasto militar, algo que evidentemente no es fácil en el entorno de conflicto bélico en el que está sumido. Por eso hay muchos análisis que hablan de que la economía rusa pues empieza a estar muy agotada, empieza a acercarse hacia un colapso y que como mucho la guerra, si digamos que el margen que tiene Putin para que no haya ese colapso total económico sería digamos la primavera, el verano y el año que viene. Podríamos hablar de que le queda un año de vida, digamos, a la economía rusa. Sin duda, las sanciones de Occidente, muy cuestionadas durante un primer momento, están actuando ahora como un mazazo sobre la economía rusa. 3 son los sectores sobre los que Occidente, liderado por la Unión Europea, ha dirigido sus sanciones contra Rusia. Sector energético, avance en la tecnología y definitivamente el sistema financiero. A nivel energético hemos visto las sanciones directamente con petróleo y gas
de Rusia, que ha obligado a que este país haya tenido que buscar como una especie de plan B y plan C. China y la India han sido justamente esos planes o salvoconductos para poder vender un poco más desde el punto de vista energético. A nivel de tecnología, hemos visto que los microchips han tenido un veto importante desde el punto de vista de la no accesibilidad a los mismos, y esto hace que se ralentice el tema de la tecnología dentro del territorio ruso. Y el último tiene que ver con el sistema financiero, un sistema en el cual ha tenido una gran cantidad, incluso vetos, más que todo para usar las transacciones internacionales, e incluso dentro de Rusia también hay un contrapeso de no utilizar algunas monedas occidentales como el euro o como el dólar, y está obligando a que se transen en rublos. Entonces acá prácticamente la ecuación es clara. Hay sanciones de Occidente y por supuesto la economía rusa está prácticamente pendiendo de un hilo. Y más que lo estará, porque las sanciones no han acabado. La Unión Europea dependía en gran medida de los hidrocarburos rusos y no podía vetar su importación repentinamente sin pegarse un tiro en el pie. Pero ahora parece que sí está lista para la desconexión energética total de Rusia y retirarle a Moscú su último salvavidas. La Comisión Europea ha dicho que para el 31 de diciembre de 2027 debería ser el último día en que la Unión Europea importase energía de Rusia. Estamos hablando de gas, estamos hablando de algo de petróleo que todavía importamos. Eso sería muy difícil para Rusia, en el sentido de que tendría que recolocar todos esos, exportaciones energéticas en otros mercados asiáticos, y eso es algo que no va a ser tan fácil, y seguramente desde luego no lo podrá hacer a los precios a los que le gustaría. El sector energético ruso, pilar de su economía, se tambalea. Los ingresos por petróleo y gas cayeron un 35% interanual en mayo, ya que el precio del barril de los Urales se desplomó por debajo de los $50. Las sanciones a las petroleras rusas comienzan a surtir efecto. Rusia incluso enfrenta la amenaza de escasez de combustible en su mercado interno, ya que sus refinerías han tenido que reducir la producción. Para obtener recursos de una manera desesperada, el Kremlin ha intensificado la confiscación de empresas en Rusia. Desde que comenzó la guerra con Ucrania, las autoridades rusas han expropiado más de un centenar de grandes empresas por valor de $45.000 millones, casi la mitad a inversores extranjeros. Pero como muchos expertos apuntan, esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién va a querer invertir en Rusia con esta incertidumbre? Mientras el Kremlin corteja a los países del sur global para llenar el vacío dejado por las multinacionales occidentales, los resultados son poco halagüeños. Los últimos datos muestran que la inversión extranjera en Rusia ha caído un 91% respecto a 2021, justo antes de comenzar la guerra. La explicación en la economía es que si usted no tiene seguridad jurídica para poder operar, definitivamente allí no es el lugar adecuado. Y justamente está sucediendo en Rusia. Si estás teniendo confiscaciones, si estás teniendo expropiaciones, hacen de que la poca inversión que está llegando de afuera prácticamente no quiera seguir llegando. Pero no solamente las multinacionales extranjeras están desapareciendo del mapa ruso. Las quiebras empresariales nacionales han aumentado un 26% durante el 2024. La caída del consumo y las altas tasas de interés están detrás de este nefasto dato. La inflación rusa sigue disparada y casi llegó al 9,5% en junio, una muy elevada cifra que ha hecho que el Banco Central ruso tenga que subir las tasas de interés desde el 5% antes de comenzar la guerra hasta superar el 20% recientemente. Estas altas tasas han estrangulado la inversión privada no destinada a la defensa, haciendo que la deuda empresarial se vuelva insostenible. Eso provoca un encarecimiento del crédito brutal, dificulta mucho la inversión privada y sobre todo lo que hace es que la deuda de las empresas aumente de forma exponencial. De hecho, cada vez hay más indicios de que en el sector financiero, en el sector bancario ruso, pues están produciendo una cantidad de impagos absolutamente brutales. Cada vez son más empresas las que no pueden pagar por esos altos tipos de interés, por esa acumulación de deuda que tienen con estos tipos, y eso nos podría llevar a una crisis bancaria donde muchos bancos pues se vieran imposibilitados de seguir funcionando porque no recuperan los créditos que han
concedido, ¿no? De ahí la insistencia del presidente ruso en bajar los tipos de interés, pero con unos niveles de inflación de casi el 10% no es nada fácil tomar esa decisión. Además de que cualquier bajada de tipos volvería a depreciar el rublo y esto aumentaría incluso más la inflación. Una espiral sin salida. Además, la fuga de empresas extranjeras, de la que ya hemos hablado anteriormente, también es responsable de una gran cantidad de quiebras empresariales nacionales que dependían de estas multinacionales. Y hay que recordar también de empresas que han salido, no solamente que han salido del parque empresarial, sino también empresas extranjeras que se les haya negado la sostenibilidad o la continuidad de su aparato empresarial. Entonces también esto hace de que muchas quiebras se puedan dar porque justamente estas empresas transnacionales hacen encadenamientos con otras más pequeñas y definitivamente al no tener quien jale la carreta, el resto del encadenamiento también se agota y empiezan estas quiebras como lo hemos venido hablando anteriormente. Y por si esta situación no fuera ya bastante complicada para las empresas, la economía rusa sufre de un problema bastante más profundo, el colapso de su fuerza laboral. Entre la movilización, las muertes militares que se estiman en unas 800.000 bajas y el éxodo masivo de trabajadores cualificados, Rusia está cruelmente corta en mano de obra, algo que ha disparado los salarios y por tanto también sube la inflación. La escasez se estima entre 2,7 y 3 millones de trabajadores, lo que dificulta cualquier recuperación incluso en caso de alto el fuego. Hay estimaciones que hablan de que de aquí a 2030 habrá una falta de trabajadores en Rusia de 10 millones aproximadamente. Es verdad que si la guerra en Ucrania finalizara, pues y fueran desmovilizadas parte de las tropas, pues probablemente algo se solucionaría, pero mucho me temo que esto va a continuar, ¿no? y que la escasez de mano de obra se va a mantener en Rusia y eso va a tener unos efectos sobre la producción, sobre la productividad, sobre la inflación, que desde luego no son deseables. Y menos deseables aún cuando la fuerza laboral que emigra es la más brillante, la más cualificada, algo que ya está pasando en Rusia. Hay otro fenómeno que se llama la fuga de cerebros y justamente es un termómetro que utilizamos en la economía para medir justamente el desarrollo de la misma. Cuando vemos personas que se van de un país es porque sencillamente el país no les promete un futuro claro y eso hace que el daño sea aún peor. El daño es aún peor porque Rusia no solo está perdiendo capital humano hoy, sino que también ha perdido la inversión realizada en el pasado en la educación y formación de los profesionales que emigran, lo cual no solo genera una baja en la productividad del presente, sino que también es un embargo para el desarrollo y la innovación del futuro. En resumen, Rusia se está instalando en una economía de guerra permanente en detrimento de su potencial a largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se enfrenta la economía rusa a una nueva perestroika? Déjennos sus comentarios.